Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de los noticieristas en esta mañana a Miguel Calderón Quevedo. Él es el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa. Miguel, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Luis Buenos Alberto, días. por permitirnos saludar a tu auditorio, a ti mismo, y bueno, seguir difundiendo en esta última entrega del estudio de percepción que hemos venido dando a conocer justamente en esta plataforma, pues de esos hallazgos. Hoy es el volumen número 6, que le hemos llamado vulnerabilidad, que trata de responder a la pregunta: ¿usted se siente expuesto a sufrir cada una de las siguientes situaciones? Son 6: agresión física, agresión sexual, intimidación verbal o física, desaparición forzada, a propósito de la nota de Guasave, siniestro vial y extorsión por parte de la policía. Y bueno, los hallazgos son muy interesantes, como ha sucedido con los anteriores 5 volúmenes. Y un poco venimos a compartir eso contigo. Recordarle a la gente que pues se hizo en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, y que ese sería el último tomo, ¿no? La última etapa. Sí, esto es debido a que fue tanta la información que se recopiló que era muy difícil hacer una sola entrega, entonces se dividió por categorías. Esta última categoría justamente tiene que ver con lo que la gente se siente expuesto. En algunos otros casos ha sucedido qué opina el primo de un amigo, ¿no? Pero en este caso es la gente directamente qué siente en su entorno inmediato. Y hemos descubierto que en la parte más alta del ranking, en la respuesta, pues vienen que se sienten expuestos a la posibilidad de un siniestro vial. ¿Un accidente? Más del 50%, el 54% de los sinaloenses contestó que se siente expuesto a eso. Se sienten expuestos a una agresión física y a una intimidación. En estos últimos 2 casos, el 50% de quienes contestaron dijeron que sienten una exposición a eso. A esos tres. A esos 3. Ese es el promedio del estado de Sinaloa. En el disgregado, pues está interesante, y también lo que opinó la mujer del hombre, ¿no? Indiscutiblemente el género femenino se siente todavía mucho más expuesto, en una diferencia porcentual de hasta 14, 15 puntos, dependiendo del tema. Por ejemplo, en intimidación sexual, el 51% de las mujeres dijeron que se sienten expuestas, mientras que los hombres contestaron que solamente el 45%, y así se va moviendo. Se va moviendo en cada caso. Ok, y le preguntaron a la gente, en el caso de las mujeres, justamente, ¿cómo lo dividieron? En siniestro vial, por ejemplo. Sí, en siniestro vial, el 58% de las mujeres dijeron que ellas sí se sienten expuestas a estar o ser víctimas de un siniestro vial, mientras que los hombres, un 8% menos, es decir, solamente el 50%, dijeron que ellos sienten que pueden estar expuestos a eso. De todas maneras es elevado, ¿no? Sin duda, los porcentajes más bajos en esta encuesta por género tienen que ver con la desaparición forzada, curiosamente, ¿no? A propósito de la nota, reitero, el 36% de las mujeres dijeron que sienten una exposición real, y el 27% de los hombres contestaron que ellos sienten. Entonces, justamente esta situación de desaparición fue la que más cis tuvo en general en la encuesta. Y también viene la extorsión policíaca. La extorsión policial, sí, efectivamente tiene para las mujeres un porcentaje del 43%, y para el hombre un 37%. Pero si ya nos vamos al disgregado por ciudades, vemos que en algunas ciudades este riesgo es un poco más relajado, como en Culiacán, pero en Mochis es muy alto. ¿Es mucho más alto? Sí. Y veía que trae un apartado que en Mazatlán se sienten... también el tema de los siniestros viales es elevado. Así es. Pensaríamos que Culiacán es todavía más elevado, ¿no? De las 3 ciudades que se encuestaron, prácticamente los mazatlecos fueron quienes más sí contestaron a esta posibilidad del siniestro vial, con casi el 60%, el 59% de CIS, en Mochis el 51% y en Culiacán el 52%. Habrá que ver si se refleja en la estadística de accidentes de esa manera, ¿no? Creo que Culiacán sigue punteando. Sí, Culiacán sigue siendo el número 1. Se sienten más expuestos en Mazatlán. Sí. En algunos casos coincide con la realidad, y en otros casos no necesariamente, como bien lo señalas, porque Culiacán tiene muchos más siniestros viales porcentualmente por cada 100,000 habitantes que Mazatlán, sin duda. Y en Mochis hay más temor de ser agredidos en la calle, dice el estudio. Sí, a la pregunta si usted se siente expuesto a sufrir una agresión física en la calle, prácticamente el mayor porcentaje de CIS fue de los mochitecos. Curiosamente, el 49% de los mazatlecos dijo a esta situación
que ellos sienten ese tipo de exposición, y mucho más relajado la respuesta en Culiacán con solamente el 42%. 42%. Sí. Sí, sí. Y también llama la atención, ¿no? El resultado. Fíjate que me gustaría hacer énfasis en la diferencia de la situación socioeconómica. Okay. Los extractos socioeconómicos más altos sienten más exposición a ese tipo de situaciones, curiosamente. No, a lo mejor porque el nivel de información que tienen, o no lo sé. Es bien interesante saber después por qué podrían estar contestando como contestan. Pero solamente en el caso de intimidación tienen porcentajes muy parecidos. En el resto, prácticamente los niveles socioeconómicos altos contestan arriba del 60%. Por ejemplo, agresión física. Exactamente, con el 59% en el estrato alto, desaparición forzada del 65%, siniestro vial del 62% y extorsión policial del 62%. Y las clases bajas son un poco más baja también. Bajas, quiere decir que su porcentaje de danosos es mucho más altos. Y se entrevistó a diversos segmentos socioeconómicos también. Sí, de las alrededor de 1.500 encuestas se hace una distribución justamente que abarque a los diferentes extractos socioeconómicos, y de ahí salen los porcentajes. Otra cosa interesante es que en el tema de la agresión sexual tuvimos respuestas que no son muy altas. Prácticamente las mayorías de las respuestas fueron los nos. En ese sentido, en todo Sinaloa el 60% de las respuestas fueron no. El 40% fueron sí, pero en el caso de Mazatlán tuvimos un porcentaje muy cercano al 50%, el 48% de sí. A la mitad de la tabla está Mochis con el 40% de sí, y ese porcentaje baja sustancialmente en Culiacán con el 32% de sí. 32% de sí y el 68% de que no se sienten expuestos. De que no se sienten expuestos a una agresión sexual. ¿Y cómo sale la extorsión policial? La extorsión policial está muy interesante. Te anticipaba fuera del aire que a mí poderosamente me llamó la atención, porque en Mochis tenemos en otras entregas un hallazgo bien interesante, que la honestidad policial es mucho más alta. La percepción de la honestidad policial es mucho más alta en Mochis, en el norte del estado, que en el centro y en el sur. Sin embargo, los mochitecos sienten, al menos el 52% de los que contestaron, una exposición a sufrir una extorsión policial, curiosamente. 52%. El 52%. En contraste con Culiacán, que solamente el 31% contestó que sí, y a la mitad de la tabla los mazatlecos con el 38%. Es interesante. Es muy interesante. Extorsión policial de cualquier tipo, de tránsito o de... Sí, municipal, estatal, federal, etc. Nosotros suponemos que quienes están más en contacto con el vecino, con el ciudadano, son las fuerzas municipales, y de las fuerzas municipales, en particular, la Corporación de Tránsito. De acuerdo. ¿Y qué concluyen al terminar esta última etapa de este estudio, Miguel, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública? La intención de hacer este estudio fue justamente contrastar los datos oficiales, los datos reales que la Fiscalía nos comparte mes con mes, con este tema de la percepción, que es que creemos que es un ingrediente que se agrega al análisis, y de ahí cada mes sacamos conclusiones. Sin embargo, hoy la gran conclusión tiene que ver, algunas cosas se reiteran, ¿no? Destacamos cuatro situaciones donde existe preocupación muy marcada en los ciudadanos encuestados, que son las balaceras, los asaltos, el robo a casa y el narcomenudeo, la venta o consumo de drogas. Una segunda conclusión es que el homicidio doloso desde el 2017 mantiene una tendencia a la baja, una marcada tendencia a la baja, pero en contraste los ciudadanos tienen una alta percepción de otro delito de alto impacto, como es la desaparición forzada, que justamente esta semana vivimos ha habido varios casos. Algunos casos que se han ventilado a través de los medios masivos de comunicación, y bueno, se confirma con el estudio ya que 4 de cada 10 ciudadanos sinaloenses señala que tuvo conocimiento de este tipo de hechos alrededor de su vivienda. Una tercera conclusión es que otra de las conductas en las que se debe poner especial atención es el narcomenudeo, ya que el 43% de los habitantes de las 3 ciudades encuestadas sostiene que la presencia del narcotráfico afecta bastante o mucho la calidad de vida de la gente. Y esto es coincidente con el crecimiento que han tenido el número de atenciones en los centros de salud aquí en Sinaloa asociados con el consumo de algún tipo de droga. Una cuarta conclusión es que el delito de violencia familiar
al ser el de mayor incidencia en la estadística real, afecta principalmente a las mujeres, quienes son las que lo perciben en mayor porcentaje, al igual que otros delitos relacionados con la violencia de género, como son violaciones, agresiones sexuales y feminicidios. Esto tiene relación con la alta incidencia que han registrado estos delitos en los últimos 3 años. Prácticamente esas son las conclusiones, y nosotros creemos que las autoridades, las instituciones gubernamentales abrazarán estos resultados y harán junto con nosotros un análisis, sí, porque entendemos que esto no es solamente un reto y un desafío gubernamental, sino también nosotros como vecinos tenemos una responsabilidad. Hacer cumplir el mando de policía en buen gobierno, las normas básicas de convivencia. Y bueno, este estudio tiene ese objetivo, un poco involucrarnos en las decisiones y en la calidad de vida, en el nivel de paz que tengamos en las 3 principales ciudades de Sinaloa. Y la importancia que la ciudadanía participe, ¿no? También en esto. Importantísimo, importantísimo. No somos ajenos a eso. A veces somos víctimas, pero también a veces somos quienes agredimos, a veces somos quienes participamos en un conflicto y quienes le quitamos la paz al lugar donde vivimos. Ojo con eso. Entonces, comentarios sobre el tema de las extorsiones acá de Culiacán. Dice una persona, Manuel, debería estar al 99%. Bueno, pues hay de todo. Es recordar que este estudio estuvo el levantamiento desde septiembre del año pasado. Sí. Han venido haciendo el estudio y en septiembre de este año van a realizar otro estudio, ¿no? También. Sí, la experiencia, el sabor de boca que nos ha dejado las consejeras y a los consejeros de esta parte ciudadana es alto. Creemos que es información que nos va a ser de mucha valía para modificar algunas de las políticas públicas que echan a andar, ejecutan los integrantes de los diferentes niveles de gobierno, y vale mucho la pena hacer una segunda versión a septiembre de este año para contrastar los avances, el nivel de honestidad de las corporaciones policiales, el nivel de temor de los vecinos, y este tipo de percepciones de a qué estamos expuestos y a qué no, en términos comparativos por ciudades, pero también por estrato social, para que de nuevo sirva de insumo para mejorar nuestras realidades, nuestros entornos, y no en todas las ocasiones realidad es percepción. Así es. Y en algunas ocasiones sí hay coincidencia. Sí hay coincidencia, sí, porque en general en los homicidios, por ejemplo, aunque han ido a la baja, son de tanto impacto en algunos casos, o los feminicidios, que la ciudadanía considera que es mucho más grave, ¿no? Todo el problema, que ya de por sí es grave, pero ahí sí ha tenido alguna tendencia constante a la baja. Sin embargo, pues seguimos sintiendo, ¿no? que tenemos un gran problema. Sí, alguien preguntaba en estas mesas de análisis, no la que tú tienes más tarde, sino las que tenemos internamente ya, sería interesante indagar por qué algunas de las respuestas, ¿no? Así es. ¿Por qué la gente se queda con la percepción de que quizás Sinaloa sea más violento de lo que en realidad es? Y algunos decían, a lo mejor es por las series, ¿no? A lo mejor es por las noticias nacionales, a lo mejor es... No lo sabemos con certeza, pero es interesante preguntarnos e indagar quizás por qué algún tipo de respuestas en un sentido o en otro. Y trabajar de cómo cambiarlo. Exacto. Pues muchísimas gracias, Miguel. Estamos pendientes del trabajo del Consejo Estatal de Seguridad en el Estado de Sinaloa y pues todas las instituciones, ¿no? que están ahí sumándose también. Muy agradecidos contigo en particular por ayudarnos a difundir este tipo de hallazgos, que creemos que en la medida que estemos conscientes todos de que es una tarea de las y los vecinos también, podemos mejorar esos índices y esas percepciones. ¿Dónde pueden encontrar todos estos estudios, toda esta información? En nuestras redes sociales, en particular en nuestra página, la Coordinación General CES.org.mx, y tenemos espacio en Facebook, en YouTube, en las redes sociales en general. Ahí pueden encontrar los hallazgos de este estudio.